Entonces, palabra de Dios, Efesios 5, versículos 15 al 21. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a escudriñar las Escrituras, seas tú el único que hable, seas tú el único que exhorte, seas tú el único glorificado. Padre, úsame a mí únicamente como un megáfono para transmitir tu palabra, pero que en mi corazón nunca haya orgullo por esto. Padre Dios, te pedimos que todos nosotros podamos hacernos humildes ante tu palabra y escucharla con total humildad. Padre Dios, te pedimos que no haya ningún problema con la transmisión o que no haya ningún inconveniente, sino que todo salga fluidamente. Padre Dios, realmente te queremos exaltar y honrar en este día y por eso hoy nos reunimos alrededor de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, como les decía ahora, tenemos este nuevo formato. Cualquier de pronto sugerencia o algún inconveniente que tengan durante la transmisión, pueden hacerlo por el celular de la iglesia para que podamos ir mejorando cada vez como iglesia con respecto a la transmisión. Pero lo importante, como les digo, es este momento de la palabra y que todos podamos poner mucha atención. Listo. Bueno, recordemos que durante todas estas semanas hemos visto cómo la palabra de Dios usa el contraste para revelarnos cómo ha obrado Dios, pero también para mostrarnos cómo debemos vivir y cómo no. Aunque lo hablamos la semana pasada, recordemos que el libro de Efesios también va a hacer esto y los ejemplos que pusimos era que en Efesios 2 se nos habló del antes y el ahora, en Efesios 3 se nos habló de la humanidad fragmentada y luego cómo Dios, esta humanidad fragmentada, la une a través de la iglesia. En Efesios 4 se nos habló acerca del viejo hombre y luego del nuevo hombre. Y la semana pasada en Efesios 5 se nos habló de los ciudadanos del reino de Dios que se llaman luz y los ciudadanos del reino de Satanás que se llaman tinieblas. El día de hoy, también la palabra de Dios, específicamente el libro de Efesios, va a hacer un contraste, pero lo va a hacer basado en esta palabra llamada sabiduría, ¿cierto? Escuchamos mucho mientras leímos la palabra sabiduría, sed sabios, ¿cierto? Para ello, entonces, vamos a Efesios 5:15 para que ya entremos en el tema, ¿listo? Efesios 5:15. Todo aparece en sus pantallas, pero como siempre les digo, busquen en la palabra del Señor. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Listo. Nos dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nuevamente, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Listo. Entonces, yo no sé ustedes en qué piensan cuando escuchan la palabra sabio, ¿cierto? Pueden escribirlo en los comentarios, pero ¿en qué piensan ustedes cuando piensan en una persona sabia? Yo, como desde pequeño he visto muchas películas orientales de artes marciales y todo esto, en lo primero que yo pienso cuando escucho la palabra sabio es en una persona que está escondida en una montaña, meditando, un ermitaño, vestido de blanco, con esta barba blanca, ¿cierto? Y si uno le pregunta algo, le responde con una respuesta que nadie entiende, ¿cierto? Pero que luego, en el transcurrir de la vida, uno se da cuenta
de qué trataba esa respuesta, uno piensa que eso es un sabio, al menos yo, eso es lo que yo pensaba que era un sabio anteriormente, ¿cierto? No sé qué pensarán ustedes cuando escuchan la palabra sabio. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra no nos habla de esto. Para la palabra, un sabio no es aquel ermitaño que está escondido en una montaña. El sabio no es aquella persona que está vestida de blanco y que tiene una barba. El sabio no es una persona que te da una respuesta que nadie entiende. No. Vamos a buscar Pablo, cuando hablaba de sed sabios, cuando escribía esto de Efesios 5:15 al 21, ¿en qué estaba pensando? Y para ello vamos a buscar Éxodo 31, versículos 1 al 5. Éxodo 31, versículos 1 al 5. ¿Listo? Como les dije, salen en sus pantallas, pero busquen ustedes también en la palabra del Señor para que esta palabra se haga parte de ustedes. ¿Listo? Bueno, Éxodo 31, versículos 1 al 5. Nos dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, recuerden que siempre es Moisés, no Moisés, listo. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Amén. Entonces vemos aquí que Dios llenó de su espíritu a Bezaleel y le dio sabiduría, ¿cierto? Entonces vemos aquí la relación con lo que leímos, ¿cierto? Porque ahora vamos a darnos cuenta que parte de la sabiduría es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios llenó de su espíritu a Bezaleel y le dio sabiduría. Pero le dio sabiduría para que se fuera a la montaña, para que se vistiera de blanco, para que se dejara crecer la barba, una barba toda canosa y para que dijera cosas que nadie entiende. No, nosotros vemos aquí en el versículo 4 al 5 que se nos dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces, vemos aquí que la sabiduría que Dios le da a Bezaleel es para construir, ¿cierto? Es para formar algo. Entonces, a lo que se refiere aquí la sabiduría no es como a una persona inteligente, ¿cierto? Una persona con un coeficiente intelectual alto, porque podríamos pensar, es que la inteligencia y la sabiduría son lo mismo. No, la inteligencia y la sabiduría son completamente diferentes. De hecho, nosotros podemos encontrar muchas personas muy inteligentes, pero muy necias. Necias, recordemos, es lo contrario a sabio, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar personas muy inteligentes, pero muy necias. Y podemos encontrar personas no tan inteligentes, pero muy sabias, ¿cierto? De hecho, si nosotros vemos el Salmo 14:1, el Salmo 14:1 nos va a decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y los científicos hoy en día, personas muy inteligentes, personas que han descubierto cosas grandísimas, dicen, no existe Dios. Entonces, para Dios, ¿ellos son qué? ¿Sabios o necios? Son necios, son totalmente necios, porque en su corazón dicen, no existe Dios. Entonces, la sabiduría de la que habla Pablo, la sabiduría de la que habla la palabra de Dios, no es este monje que se fue a la montaña, este ermitaño vestido de blanco, con esta barba larga que no se le entiende nada, pero tampoco es una persona inteligente, ¿cierto? No es una persona con un coeficiente intelectual alto, sino que, como vimos aquí en Éxodo 31, la sabiduría a la que se refiere la palabra de Dios, la sabiduría a la que se refiere Pablo en este momento, la sabiduría que anhela Dios de cada uno de nosotros, es esa sabiduría que se manifiesta a través de una habilidad para construir algo hermoso y espectacular a través de una materia prima. Es decir, vemos aquí cómo Bezaleel va a construir
a través de este oro, a través de esta plata y a través de este bronce, algo maravilloso que es el tabernáculo, ¿cierto? Y aquí, entonces, nosotros vemos que, para que recordemos, que Pablo no está hablando de una sabiduría de, bueno, inteligencia o esconderse en la montaña, sino una sabiduría que se va a manifestar a través de esa habilidad de una persona para construir algo hermoso y espectacular a través de las materias primas, ¿cierto? Entonces, ya entrando, digámoslo, en lo que nos está hablando Efesios, a lo que se refiere es que Dios quiere que a través de la vida nueva que Él nos ha otorgado, a través de la libertad que Él nos ha otorgado, nosotros digamos que creemos, que formemos, que hagamos una obra de arte que glorifique a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que con esta vida nueva que Él nos ha entregado a través de Jesucristo y que con esta libertad que tenemos a través de Jesucristo, ya tengamos una vida que se convierta en una obra de arte que glorifique a Dios. Eso es lo que Dios anhela. Y de eso nos va a hablar hoy la palabra. Listo. Entonces, lo primero que debemos entender es cómo es una vida que se convierte en una obra de arte para glorificar a Dios. Y para ello, Pablo nos va a dar 3 elementos, ¿cierto? En otras palabras, que cómo es una persona sabia. ¿Cómo es una persona sabia? Y lo vamos a ver en todo lo que nos dijo en Efesios 5. Entonces, ¿cómo es vivir sabiamente? ¿Cómo es una persona sabia? Primero, aprovecha bien el tiempo. Segundo, entiende cuál es la voluntad de Dios. Y tercero, es lleno del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, primero, aprovecha bien el tiempo. Segundo, entiende cuál es la voluntad de Dios. Y tercero, es lleno del Espíritu Santo. ¿Listo? Antes de continuar, perdón, qué tal si compartimos con la familia, de pronto en el chat, qué es lo que hemos entendido hasta ahora, ¿cierto? Para que lo hagamos bien dinámico. Pienso que cuando lo hacemos dinámico, podemos aprovecharlo mucho más. Y entonces, por eso aprovechemos este momento para escribir en el chat, para escribir en los comentarios qué se entiende en la palabra por sabio y qué es lo que Dios espera de los sabios, ¿cierto? Recordemos que lo que Dios espera es que aprovechen el tiempo, conozcan, entiendan cuál es la voluntad del Señor y que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, compartamos con las personas que están en el chat, compartamos con la familia. Ustedes recuerden que en la iglesia hacíamos esto, hagámoslo aquí también en vivo, ¿listo? Para que sea más interactivo. Bueno, entonces compartamos, ¿listo? Aprovechemos este tiempo. También pueden de pronto escribir al celular de la iglesia cómo les está pareciendo esta transmisión así en vivo. Para mí es mucho mejor porque estoy más en contacto con ustedes, me parece más natural. Bueno, compartamos en el chat qué es lo que hemos entendido hasta ahora. Es decir, qué es la sabiduría para Dios y segundo, qué se espera de un sabio según la palabra de Dios. Esto compartámoslo. Bueno, entonces nuevamente, rápidamente, ¿qué es una persona sabia? O qué es la sabiduría según la palabra? Es la habilidad de formar con materias primas algo hermoso, algo espectacular. Es decir, es ser un artista. Es como ser un artista. Entonces, Dios en Bezalel puso esta sabiduría. ¿Para qué? Para que hiciera algo hermoso. Esto espectacular. De la misma manera, Dios nos ha dado esta nueva vida, Dios nos ha dado la libertad para que nosotros hagamos algo totalmente hermoso, ¿cierto? Algo totalmente espectacular con esta vida. Y esto realmente nos debe sorprender porque Dios
Nosotros pensábamos que era un Dios que nos estaba diciendo, no hagas, no hagas, no hagas, y que estaba poniendo barreras. No, pero lo que Dios no quiere es, Dios no quiere ponernos más cargas, Dios no quiere ponernos más cadenas, no, lo que Dios quiere es ponernos, sí, unos parámetros que vamos a ver ahora, pero unos parámetros que van a permitir que podamos hacer las cosas correctamente, pero dentro de esos parámetros hacer todo según esa voluntad de Dios para que formemos algo totalmente hermoso. Listo. Bueno, entonces ahora también entendemos que esta sabiduría es hacer estas tres cosas, es aprovechar el tiempo, entender cuál es la voluntad del Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos ya al versículo 16. Vamos al versículo 16 y nos va a decir esto: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, que la persona sabia es una persona que aprovecha bien el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Si nosotros lo viéramos en el idioma original, diría como algo como así: rediman bien el tiempo porque los días son malos, o para que lo entendamos mejor, porque de pronto no entendemos bien la palabra redimir. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es compren tiempo porque los días son malos. Compren el tiempo, compren el tiempo. Ahora, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cierto? Cuando éramos niños, y aquí seguramente hay muchos jóvenes y hay muchos niños, cuando se nos decía, los padres nos decían, aprovecha el tiempo, a uno le daba pereza, ¿no? Y le daba rabia. ¿Por qué? Porque uno sabía que lo que le estaban exigiendo a uno es que uno hiciera. O al menos así uno lo sentía cuando era pequeño. Pero no nos podemos equivocar. De alguna manera el diablo nos ha hecho creer que aprovechar el tiempo es tener la agenda totalmente ocupada, ¿cierto? Es estar ocupado haciendo y nunca descansando. Entonces, si estamos haciendo mucho, nos sentimos satisfechos porque creemos que estamos aprovechando el tiempo, y eso es lo que ha hecho el diablo, ¿cierto? El diablo ha dicho, tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, hacer. Y es por eso que si en algún momento tenemos un tiempo de descanso, nos sentimos totalmente culpables por gastar tiempo. Pensamos que estamos gastando tiempo. Y eso es porque el diablo nos quiere ocupados. El diablo quiere que estemos ocupados. El diablo quiere que nosotros no tengamos tiempo, pero que no tengamos tiempo ¿para qué? Para lo importante. Primero, ciertamente es que no tengamos tiempo para Dios, pero también quiere que no tengamos tiempo para nuestras familias. También quiere que no tengamos tiempo para nosotros mismos. Eso es lo que quiere el diablo. Y el diablo utiliza la palabra y él tergiversa esto que Pablo nos está hablando, y él tergiversa lo que la palabra quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros tengamos una agenda ocupada. Eso es lo que quiere el diablo, ¿cierto? No, Dios no quiere eso. Y por eso vamos a entender a qué se refiere Pablo aquí, para que lo entendamos mejor. Y seguramente todos hemos caído en ese error y todos hemos sufrido porque pensamos que hay que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pero eso no es lo que quiere la palabra. Todos conocemos la historia de la liebre y la tortuga, ¿cierto? Todos conocemos la historia de la liebre y la tortuga, que es esa historia en la que la liebre realiza una carrera en contra de la tortuga. ¿Y quién gana? Si nosotros no hubiéramos leído la historia, todos pensaríamos que va a ganar la liebre. ¿Por qué? Porque la liebre tiene todas las posibilidades para ganar. Todas las posibilidades. Tiene la velocidad, tiene la capacidad, tiene, digamos, esa inteligencia para ganar. Pero la liebre en esta historia pierde. ¿Por qué? Un pastor coreano escribió un libro donde explica esta historia. Y dice que la liebre perdió porque su objetivo era vencer a la tortuga, ¿cierto? Porque su objetivo era vencer a la tortuga. Por otra parte, la tortuga le ganó a la liebre porque su objetivo no era vencer a la liebre, sino que era llegar a la meta. Era la meta. Es decir que, miren que el objetivo era totalmente diferente. La liebre quería vencer a la tortuga, pero la tortuga no quería vencer a la liebre, sino que su objetivo simplemente era llegar a la meta. No nos sentimos un poco identificados. Cuando yo escuché esto, realmente me impactó mucho, porque yo he sido muchas veces como la liebre, ¿cierto? He tratado como de competir contra el mundo, he tratado de competir contra los otros. Entonces,
vemos aquí que la palabra nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Y son malos por qué? Porque estamos en un mundo que está bajo el dominio del diablo. Es decir, cuando nos dice que los tiempos son malos, nos está diciendo que estamos en una era de maldad. Y vemos que el mundo cada vez ocupa más nuestro tiempo y nos distrae con el trabajo, las redes sociales, los videojuegos, las películas, los amigos y todo eso. Y no estoy diciendo que el trabajo, las redes sociales, los videojuegos, las películas, los amigos y todo lo demás sea malo, no. Y no estoy diciendo que descansar sea malo, no, totalmente no. Pero lo que sí debemos ver es que muchas veces todo esto nos quita demasiado tiempo, nos quita demasiadas horas de nuestra vida y entonces, como nos quita tantas horas de nuestra vida, lo único que nos queda para dedicarle a la vida de fe son unos minutos o incluso unos segundos, ¿cierto? Y esto es porque sin saberlo somos como las liebres, ¿cierto? Somos como estas liebres andando por la vida con motivos erróneos. Estamos equivocados y estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque aunque queremos agradar a Dios, el mundo corre tan rápido que nosotros no podemos quedarnos atrás. Eso es lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Entonces ponemos nuestros ojos en lo que no deberíamos poner. La liebre puso sus ojos en la tortuga. Entonces tratamos de agradar al mundo, ganar las riquezas, tener fama, llenarnos de gente a nuestro alrededor que dice ser amiga de uno, pero que al final cuando uno tiene problemas huye y como no queremos estar avergonzados por tener este Nokia viejo, ¿cierto? Sino el último Samsung o el iPhone o el Huawei, ¿cierto? El que sea. O no queremos tener una ropa que no sea de marca porque nos sentimos que nos estamos quedando atrás. Entonces empezamos a hacer como las liebres y ya no vemos la meta, como hizo la tortuga, sino que empezamos a ver lo que está alrededor. Y de esta manera no aprovechamos el tiempo. Y nosotros vemos también, por ejemplo, nosotros empezamos a tener iras, empezamos a tener celos, contiendas, y nos empezamos a enfocar en estos problemas que al final son mínimos. Y de esta manera estamos perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo demasiado tiempo y así somos como la liebre. Pero digámoslo de esta manera, Dios no quiere que compitamos con el mundo y por eso quiere que seamos como la tortuga. En otras palabras, Él quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en Cristo. Él quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en la meta. Entonces, recordemos que la semana pasada comparamos la descendencia de Caín y la de Set. Y acerca de la descendencia de Caín, mencionamos que Caín estableció la primera ciudad y que progresó grandemente. Por otra parte, acerca de la descendencia de Set, solo mencionamos que ellos invocaron a Jehová, ¿cierto? Pero solo con esto, ellos hicieron una gran diferencia. Acerca de la descendencia de Caín, vemos que no hay ningún registro de años, ¿cierto? Que no se registra cuánto vivieron, pero acerca de la descendencia de Set, sí lo hay. Entonces, a pesar de la prosperidad de la familia de Caín, ¿cierto? La edad de ellos no está registrada. No está registrado cuánto vivieron. Y esto es porque Dios no estaba interesado en ellos. Pero no fue así con la familia de Set. Nosotros vemos que la familia de Set sí llamó el interés de Dios. Y solo por invocar el nombre de Dios. Algo que parece tan simple, pero que hizo toda la diferencia, ¿cierto? Y por esto nosotros vemos registrados sus años de vida. Entonces, lo importante en esta vida no es ver contra qué estamos corriendo, sino agradar a Dios, es llamar el interés de Dios. Entonces, lo primero que yo les quiero preguntar el día de hoy es si sus vidas tienen sentido para Dios, si sus vidas realmente llaman el interés de Dios, si sus vidas realmente son de interés de Dios. ¿Listo? Hasta ahora es importante que vayamos entendiendo, ¿cierto? Si voy muy rápido, me van diciendo, no hay ningún problema. Es que el tema es muy interesante. Bueno. Y realmente me emocionó mucho poder hablarles directamente porque pienso que en vivo es más natural. Bueno, cuando nosotros vemos el mundo griego, esto pongamos la atención porque de pronto nos podemos complicar aquí. Cuando vemos el mundo griego, vamos a ver que existen dos palabras para la palabra tiempo. Nosotros para la palabra tiempo utilizamos solo una palabra, ¿cierto? La palabra tiempo. Pero en griego hay dos palabras que son cronos
y kairos, ¿cierto? Cronos y kairos. La primera palabra, es decir, cronos, hace referencia al tiempo del reloj, es decir, las horas, los minutos, los segundos. Ese cronos que tanto odiamos, ¿cierto? Es el cronos es el que nosotros odiamos, que, ay, nos cogió el tiempo, es decir, nos cogió cronos, por así decirlo. Cronos es el tiempo que corre, ¿cierto? El cronos es el tiempo en el que es, digamos, lo justo en el sentido de que todos estamos bajo el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas. No hay nadie que tenga, no, es que yo estoy en desventaja porque yo solo tengo 23 horas al día. No, todos tenemos 24 horas, ¿cierto? Todos tenemos 24 horas. Pero kairos, que es la otra palabra, kairos con K, hace referencia al tiempo, pero hablando de oportunidades, ¿cierto? Hablando de las oportunidades. Es decir, que todos tenemos cronos, perdón, todos tenemos cronos, todos estamos bajo los mismos cronos, pero no todos somos capaces, perdón, todos somos capaces de ver a kairos, ¿cierto? Todos vemos el mismo cronos, pero no todos vemos a kairos. De hecho, en la mitología griega, Kairos es un dios y es el dios de las oportunidades. Y este dios es un dios calvo, ¿cierto? Es un dios calvo, perdón para los que se sienten aludidos, es un dios calvo, totalmente calvo. Pero es gracioso porque a pesar de que sea calvo, él tiene un mechón de pelo aquí en la frente, ¿cierto? Tiene un mechón de pelo en la frente. Y lo que quiere decir esto es que uno, cuando ve a Kairos, cuando ve, digámoslo, a este Dios, uno tiene que agarrarlo de ese mechón que está en la frente. Es decir, uno tiene que coger esta oportunidad de frente, porque si se va, porque cuando ya pasa esta oportunidad, no hay de dónde coger. Uno no puede coger la calva, ¿cierto? Nos podrán decir algunas personas aquí, uno ya no le puede coger la calva. Y como había que coger el mechón de pelo, no, ya el mechón de pelo estaba al frente y como él ya pasó, ya le está dando la espalda a uno ya no puede tomar del pelo a Kairos. Entonces, de esto nos está hablando el versículo 16, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la palabra tiempo en el versículo 16, cuando se nos dice aprovechen el tiempo, Pablo está utilizando no la palabra cronos, sino la palabra ¿qué? Kairos. Es decir, que el sabio no es aquel que tiene la agenda ocupada completamente, sino aquel que aprovecha las oportunidades. Lo que Pablo nos está diciendo es, aprovechen las oportunidades. Aprovechen las oportunidades. Y recordemos que la sabiduría es hacer de esta materia prima algo hermoso. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo al decirnos que debemos ser sabios es aprovechar cada oportunidad para que nuestra vida, para que nuestra libertad se convierta en una obra de arte que glorifique a Dios. ¿No es esto demasiado hermoso? Pablo nos está diciendo, miren, es que en esta vida que está en esta era tan mala, donde tenemos que estar tan ocupados, donde todo nos está quitando tiempo, ustedes tienen que aprovechar cada oportunidad que tienen para que su vida, para que su libertad glorifique a Dios, para que se convierta en una obra de arte para Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que tomar esos momentos decisivos. Todos tenemos momentos decisivos. Todos tenemos momentos en los que tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. El problema es que si vamos a aprovechar esta oportunidad, el problema es si vamos a tomar esta oportunidad, ¿cierto? Entonces, como la tortuga y no como la liebre, debemos poner nuestros ojos en la meta, que es glorificar a Dios, es ser esta obra de arte para Dios, es el supremo llamamiento de Dios. Y debemos caminar paso a paso, paso a paso, no ver lo que hacen las demás personas, sino caminar paso a paso, concentrándome en mí mismo y en la meta, paso a paso, paso a paso, y aprovechando cada momento que tenemos para crecer espiritualmente, ¿cierto? Aprovechando cada momento para conocer más al Señor, ¿cierto? Durante la semana yo los invito, participen de las actividades. Tenemos un espectacular momento con Lina los martes. Estamos aprovechando demasiado el tiempo los miércoles y los viernes estudiando el libro de Mateo. Los viernes en la oración, al menos para mí ha sido espectacular, ¿cierto? Y esto nos permite acercarnos al Señor y estas son oportunidades que se pueden perder.
se pueden perder. Entonces, no desaprovechen estas oportunidades. Aprovechen cada momento para amar más, para amar a esos hermanos en la iglesia, para amar a esa esposa, a ese esposo, o en el día de hoy a esos padres, ¿cierto? Para amar. Aprovechen cada momento para perdonar, ¿cierto? Aprovechen cada momento para servir, aprovechen cada momento para reflejar a Cristo, porque no saben cuándo se va a ir Kairos, no saben cuándo se va, digamos, a ir esta oportunidad para que nosotros podamos amar, para que nosotros podamos perdonar, para que nosotros podamos servir. Y en ese momento ya va a ser muy tarde. Tenemos que aprovechar el tiempo para arrepentirnos. Hoy tenemos las puertas abiertas para arrepentirnos, pero va a haber un momento en que se van a cerrar las puertas y ya no va a haber más oportunidad, ¿cierto? Yo pienso que las vacaciones y el descanso son muy importantes, pero incluso en ese momento debemos aprovechar esa oportunidad para glorificar a Dios. ¿Listo? Incluso ahí. Algo que a mí me dijeron y siempre lo he pensado es, si ustedes supieran que que se va a escribir una biografía acerca de ustedes, ¿ustedes cómo vivirían? ¿Cierto? ¿Ustedes cómo vivirían? Vivirían de una manera, y bueno, y René estuvo comiendo en Buenos Aires chunchurria todos los días. Ya, terminó la biografía. ¿Ustedes harían algo así? No, seguramente no. Y René viviría una vida, si él supiera que se va a escribir una biografía acerca de él, él viviría una vida digna de ser escrita, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Tenemos que vivir una vida que sea digna de ser escrita. ¿Escrita dónde? En el libro de la vida. ¿Listo? Por eso debemos aprovechar el tiempo. Nuevamente, ¿qué es aprovechar el tiempo? No es llenar nuestra agenda de cosas, porque eso es lo que quiere el diablo, ocuparnos para que no nos concentremos en lo importante, que es Dios, la familia, la iglesia, uno mismo, ¿cierto? No, es aprovechar el tiempo, es aprovechar las oportunidades que tenemos para que nuestra vida se convierta en una obra de arte para Dios. ¿Listo? Ahora vamos al versículo 17. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Es decir, aquí ya la palabra nos está diciendo, para ser sabios, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y esto está todo conectado, está todo conectado. ¿Listo? Es decir, yo aprovecho el tiempo, pero ¿cómo aprovecho el tiempo? Entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Yo no puedo aprovechar las oportunidades si yo no sé cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, para los incrédulos, o sea, para Dios los incrédulos van por la vida como liebres, saltando de un lugar a otro, saltando de aquí a allá, ¿cierto? Y van sin sentido alguno. Y puede ser que en este mundo ellos tengan unos objetivos claros, porque vemos que muchos necios son como esas liebres y tienen objetivos claros en este mundo, ¿cierto? Y de pronto incluso tienen objetivos más claros que nosotros. Pero Dios no anhela que nosotros pongamos nuestros ojos en lo material, sino en lo celestial, en el reino de los cielos. Es decir, que seamos como la tortuga, que pongamos nuestros ojos en la meta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo viven las personas que tienen sus ojos en la meta? Y esa es la pregunta. Y aquí se nos está diciendo, escudriñando y entendiendo cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Entendiendo cuál es la voluntad del Señor para sus vidas, para la iglesia, porque esta es la única manera de aprovechar el tiempo. Es decir, nosotros vemos que en la ciencia, por ejemplo, la penicilina, todos sabemos que es la penicilina, ¿cierto? La penicilina es este antibiótico. Y lo más interesante es que la penicilina no se descubrió porque una persona estaba buscando, bueno, tengo que buscar ese tratamiento, no, sino que fue descubierto sin querer, fue descubierto por error. Pero cuando nosotros vemos lo que pasó aquí es que este científico, cuando vio lo que estaba ocurriendo, vio esto. Y como él estaba pensando en esto, como él se había preparado para este tiempo, pudo ver que la penicilina era un tratamiento antibiótico. De la misma manera, si digamos hubiera sido otra persona no preparada, él hubiera dicho, no, eso no es nada, y hubiera votado este experimento. Nosotros en la vida de fe es lo mismo. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos escudriñando la voluntad de Dios, si nosotros no estamos en oración, si nosotros no estamos leyendo la palabra, si nosotros no estamos conectados con el Señor, van a venir las oportunidades y no las vamos a ver.
Por eso es que lo importante antes de aprovechar el tiempo es escudriñar, conocer, entender cuál es la voluntad de Dios, porque eso me va a permitir aprovechar las oportunidades. ¿Listo? Entonces, ya no entendamos esa frase de la voluntad de Dios como una regla sin normas, sino que veámoslo de esta manera, son los parámetros con los cuales Dios nos está diciendo, bueno, dentro de estos lineamientos puedes obrar, obra para que se haga una obra de arte. Un ejemplo, para que lo entendamos mucho mejor y seguramente todos lo hemos vivido. Cuando uno contrata a un diseñador, uno no le dice, haga lo que quiera, ¿cierto? Porque seguramente va a hacer cosas que a uno no le va a agradar. No, uno le da unos lineamientos, ¿cierto? Para que dentro de esos lineamientos él trabaje libremente. Es decir, digamos, si yo le digo a algún diseñador, haga el logo de la iglesia y hágalo como quiera. Y él empieza a ponerle cachitos, que el diablito, ¿es cierto? Entonces yo le voy a decir, no, yo no quiero eso. Pero es que yo le dije, haga lo que quiera. No, yo le tengo que dar unos lineamientos para que él obre. Es decir, no, es que yo quiero que el logo de la iglesia sea de esta manera, que sea de este tamaño, con esos colores, con esa filosofía, con esos principios. Y esto es lo que está haciendo Dios. Esta es la voluntad de Dios, bueno, aquí reflejada. La voluntad de Dios no son reglas que nos están presionando, sino que más bien son parámetros dentro de los cuales nosotros podemos movernos libremente, ¿cierto? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de esto. Entonces, Dios simplemente nos está diciendo, bueno, dentro de estos lineamientos, haz lo que tú quieras, ¿cierto? En medio de esa nueva vida, en medio de esa libertad, pero dentro de estos parámetros. Es decir, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad, nosotros podemos utilizarla dentro de los lineamientos de Dios o fuera de los lineamientos de Dios, es decir, dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Dios dice, dentro de estos parámetros, es decir, dentro del matrimonio, disfruta la sexualidad. La sexualidad es hermosa, la sexualidad yo la creé para que se disfrutara dentro del matrimonio. Y dentro de estos parámetros es la voluntad de Dios. Pero fuera del matrimonio Dios dice, no, ahí está mal. Y vemos cómo afecta esto, el corazón de muchas personas, aunque no se dan cuenta. Listo. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor? Lo primero, obviamente, les voy a decir, y ustedes saben muy bien, lo que les voy a decir es a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Pero no es a través del intelecto, ¿cierto? No es solo leer la palabra a través del intelecto, porque la palabra leída con el intelecto es muy limitado lo que se va a entender. Y por eso necesitamos la palabra de Dios, pero también la inspiración y la guía del Espíritu Santo, para que de esta manera la palabra impacte en nuestras vidas. Nosotros hemos visto muchas personas que leen la palabra, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo y dicen, no, pues no era tanta cosa. No, pues, y empiezan a criticar la palabra. Pero eso es porque el Espíritu Santo no está obrando en ellos. No, tiene que ser con el Espíritu Santo. Listo, vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 9 al 10. Listo, 1 Corintios 2, versículos 9 al 10. Mientras buscan, recuerden que pueden hacer los comentarios luego de, no, ministro, ¿qué tal si hacemos esto? No me gustaba como antes o de tal manera, ¿cierto? Me lo pueden hacer llegar por el chat, porque lo importante es que ustedes puedan entender. Pero como les dije, lo importante al final no es el formato, sino que ustedes entiendan la palabra. Con eso yo quedo más que feliz. Bueno, 1 Corintios 2, versículos 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿cierto? Nos dice aquí la palabra. Nuevamente, no está en la pantalla, perdón. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Espectacular, ¿cierto? Entonces, aquí muy claramente nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que nos va a permitir entender todo lo que ojo no vio, oído no oyó, y lo que no ha subido en el corazón del hombre, lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿cierto?
es el Espíritu Santo. Es muy importante por eso que nosotros leamos la palabra con el Espíritu Santo, a través de la guía del Espíritu Santo. Nosotros estamos en esta era en la que tenemos el GPS, ¿cierto? Tenemos este GPS, el navegador, ¿cierto? Y nosotros vemos que el GPS, ¿cierto? El GPS es una herramienta espectacular porque nos enseña dónde debemos ir, cómo llegar, nos enseña los caminitos, nos enseña los atajos, nos enseña por dónde no debemos ir, ¿cierto? Todo esto. Y incluso uno puede ver cómo llegar a un lugar sin tener que ir a ese lugar primero, sino que uno baja la aplicación al celular y busca el camino, ¿cierto? Pero, ¿qué es más importante que bajar la aplicación del GPS? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante? Es decir, el GPS es muy importante, el GPS, el navegador es muy importante, pero ¿qué es más importante que bajar la aplicación al navegador? Y ahí sí voy a esperar la respuesta de ustedes. ¿Qué es más importante que bajar la aplicación del navegador? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué es más importante? Pero hay unos segundos, como todos sabemos, se demora un rato. A mí me ha gustado mucho así hasta el momento, porque puedo interactuar más con ustedes, ¿cierto? ¿Qué es más importante que el GPS, que bajar la aplicación del navegador, ¿cierto? Porque realmente tener el GPS aquí en la aplicación es como tener un mapa, y tener un mapa es demasiado bueno, ¿cierto? Para poder ir a cualquier parte. Y antes no se utilizaba el GPS porque no existía, sino que se utilizaba el mapa. Pero, ¿qué es más importante que el GPS? ¿Quién nos puede decir? ¿Cierto? Digamos, ¿qué es más importante? Aquí Vicky nos dice que obedecer, pero específicamente hablando de la tecnología, ¿cierto? Más, no hablando todavía acerca de la palabra y del Espíritu Santo, sino tener el GPS, ¿qué es lo importante? ¿Qué es más importante que tener la aplicación? Listo. Entonces, los voy a sopear. Entonces, más importante que tener la aplicación del GPS, ¿cierto? Es tener conectado el celular a Internet. Es que el GPS esté conectado al satélite, ¿cierto? Si el GPS no está conectado al satélite, entonces no va a servir de nada, ¿cierto? No va a servir de nada. Es decir, yo puedo tener un mapa de papel, pero si yo no sé dónde estoy yo, de nada me va a servir. Si el GPS no está conectado con el satélite y no me dice exactamente yo dónde estoy, no me va a servir de nada, ¿cierto? No me va a servir de nada. Entonces, el GPS, sí, el GPS me va a guiar por dónde debo de ir, me va a decir dónde puedo caer, me va a decir cuáles son los caminos malos, pero es solo cuando está conectado al Internet, solo cuando está conectado al satélite, que yo puedo saber dónde estoy yo, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la palabra de Dios es como el GPS. La palabra de Dios es el mapa. La palabra de Dios es el navegador. Y me dice, bueno, estos son los caminos, esto por aquí no debes de ir, esto es lo bueno, esto es lo malo, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos esté diciendo, bueno, por aquí vas. Por ese camino vas por el camino bueno o vas por el camino malo. Tienes que corregir esto, tienes que ir por este atajo, tienes que evitar esto. Es el Espíritu Santo el que va a hacer, digamos, esa conexión, ¿cierto? Esa conexión y que nos va a decir, estás en este lugar. ¿Listo? Y esto, entonces, está conectado con lo que sigue. Ahora vamos entonces al versículo 18. ¿Listo? Al versículo 18. Y nos dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿cierto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Listo? Entonces, Pablo está hablando aquí del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero abruptamente nos cambia como de tema, ¿cierto? Y habla acerca de no se embriaguen con vino. Ustedes no pueden embriagarse de vino, ¿cierto? Ustedes no pueden embriagarse con vino. Y también
está diciendo, no se embriaguen con cerveza, cualquier alcohol, ¿cierto? Para que no haya excusas. Entonces, ¿por qué será esto? ¿Será que Pablo se equivocó? No. Esto es totalmente a propósito, ¿cierto? Esto es totalmente a propósito. Y es porque ciertamente la palabra nos advierte que no debemos embriagarnos y que el alcohol es demasiado peligroso. La palabra constantemente lo dice. Si nosotros vemos los salmos, si nosotros vemos, por ejemplo, la palabra de hoy, la palabra nos dice, el alcohol es muy, muy peligroso, es muy peligroso, muy peligroso. No se embriaguen, está prohibido embriagarse, ¿cierto? Pero Pablo, en este caso, no está haciendo tanto énfasis en los efectos negativos del vino, en los efectos negativos del embriagarse, sino que está relacionando el vino contrapuesto contra la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, nosotros hemos visto a los borrachos, ¿cierto? Todos hemos visto a algún borracho. Y no es secreto para nadie que el licor convierte a la gente en seres inferiores a un ser humano, ¿cierto? No tienen control, pierden todo el control. Entonces un borracho es casi que literalmente un ser que no es ser humano, sino que es casi un animal. Y si nosotros lo vemos incluso ya viendo anatómicamente, neurológicamente, es casi cierto, porque vamos a ver que ya no va a haber un control. Entonces, la palabra está usando el ejemplo de la embriaguez como ejemplo de que no debemos vivir como seres en descontrol, ¿cierto? Y esto nos está enseñando claramente que la locura con la que viven muchos cristianos hoy en día, diciendo que es del Espíritu Santo, realmente es totalmente antibíblico, ¿cierto? Muchos vemos en muchas iglesias gente que dice, bueno, es que soy lleno del Espíritu Santo y se mueven como serpientes, empiezan a gritar, empiezan a saltar, pero eso no es del Espíritu Santo, eso es satánico, ¿cierto? Porque la palabra nos dice que Dios es un Dios de orden. Y entonces Dios cuando viene a nosotros como el Espíritu Santo, no nos trae descontrol, antes trae más control. Y si nosotros vemos en la Biblia, hay muchas personas de las que se dice, y esta persona era llena del Espíritu Santo. Y no se dice que era una persona que estaba saltando, que estaba gritando, que estaba moviéndose como serpientes, no, sino que era una persona que realmente tenía control. Y lo segundo, y de pronto lo podemos y nos puede dar a entender mucho mejor lo que nos habla aquí Pablo, es que anteriormente la gente tomaba alcohol y tomaba vino, se emborrachaba para entrar en este trance, ¿cierto? Y esto lo hacía para adorar a este dios llamado Dioniso y para que de esta manera, al embriagarse, recibieran la revelación de él. Entonces, miren ya podemos entender con estos dos puntos que lo que se está hablando aquí es que el licor produce, el licor, digámoslo así, el licor tiene un dominio sobre el borracho, ¿cierto? Sobre aquel que le toma. Pero lo que está diciendo Pablo es, ustedes no pueden dejar que sean agentes externos, agentes de este mundo, lo que les domine. No pueden permitir que sean agentes de este mundo lo que les llene, sino que lo que ustedes tienen que hacer es que lo que les domine, el agente externo que les llene, sea el Espíritu Santo. ¿Entendemos esta parte? Es decir, nosotros podemos permitir que nuestra vida sea llenada por dos cosas, o las cosas malas de este mundo o el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es, sean llenos del Espíritu Santo, no se dejen llenar por las cosas de este mundo. Y esto también nos está enseñando otra cosa muy importante, es, miren que estos griegos tomaban alcohol para pedir la ayuda de sus dioses. Nosotros, yo les pregunto a ustedes, cuando necesitan ayuda, ¿a quién están buscando? ¿Están buscando la ayuda del Espíritu Santo? ¿Están buscando la ayuda de Dios o están buscando en las cosas del mundo? ¿Están buscando en el alcohol? ¿Están buscando en la pornografía? ¿Están buscando en la violencia? ¿Están buscando en pegarle a una tula? ¿Cierto? ¿Están buscando a los amigos? ¿Qué están buscando primero? ¿Cierto? ¿Qué están buscando? Entonces, entendamos esta parte, ¿listo? Entonces, ¿qué va a ejercer dominio sobre nosotros? ¿Las cosas de este mundo o el Espíritu Santo? Nosotros muchas veces quisiéramos que
el Espíritu Santo fuera como un mapa que nos dijera, bueno, es esto, 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 esto y esto, y que los detalles de tu vida son estos, estos, estos y estos, ¿cierto? Pero la verdad es que la guía del Espíritu Santo, en vez de un mapa, es más bien como una brújula, porque un mapa te dice por dónde debes de ir y digamos que te muestra con detalle las cosas, pero una brújula solo te da el norte, ¿cierto? Y lo que Dios quiere muchas veces en nuestras vidas no es darnos el mapa, sino darnos la brújula para que dependamos solo del norte, que es el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo de tinieblas, estamos en este desierto y cuando uno va al desierto, lo único que ve es arena y arena y arena y arena. Y uno puede tener un mapa, pero se va a perder porque uno solo ve arena y arena y arena y arena. En un desierto, ¿cierto? Va a servir mucho más una brújula. Nosotros estamos en este reino de oscuridad, nosotros estamos en este, digámoslo, desierto, y lo que necesitamos más es esta brújula que se llama Espíritu Santo. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Es estar completamente alineados con Dios, ¿cierto? Y no nos equivoquemos, la llenura del Espíritu Santo no es algo que, bueno, hoy estoy lleno y mañana no, hoy estoy lleno y mañana no. No, es, el Espíritu Santo no es un juego, no es un sube y baja, ¿cierto? No. Nosotros debemos estar constantemente llenos del Espíritu Santo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es decir, en todo momento debemos pedirle al Señor que sea el quien domine sobre nuestras vidas. Y ahora ya, por último, Pablo nos dice, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y para ello vamos a leer entonces Efesios 5, versículos 19 al 21. Listo, y nos dice así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, entonces miren que tenemos este caminito, digámoslo así. Pablo nos dice, sean sabios. ¿Cómo somos sabios? Aprovechando el tiempo. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Conociendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Nuevamente, se nos está diciendo aquí. Nos está diciendo, hablando con los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Segundo, cantando y alabando al Señor. Tercero, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y cuarto, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿No les llama mucho la atención esto? A mí me llamó la atención porque nosotros pensamos que para ser llenos del Espíritu Santo debíamos irnos a la montaña, debíamos encerrarnos en un ministerio, debíamos orar y leer la palabra durante largas horas. Pero miren lo que nos está diciendo la palabra. Y obviamente no podemos despreciar el tiempo de oración y de lectura de la palabra porque de esta manera conocemos la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero aquí Pablo nos está diciendo, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Teniendo esta comunión con los hermanos, enseñándonos acerca de Dios mutuamente. Segundo, teniendo esta relación vertical con Dios, adorándole a Él, glorificándole a Él. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de la oración, a través de la adoración. Tercero, dando gracias. ¿Cuándo? Siempre, siempre, en todo momento y por todo, ¿cierto? Por todo, por lo bueno y por lo malo. Por todo, por lo bueno y por lo malo. Siempre y por todo, dando gracias. Siempre y por todo. Por todo. Aquí no está diciendo solo cuando te vaya bien, solo en las cosas buenas. No, por todo, por lo bueno y por lo malo. Es decir, cuando a mí cae algo que a mí no me agrada, algo que me incomoda, ahí también tengo que dar gracias. Siempre y por todo. De esta manera soy lleno del Espíritu Santo. ¿Y a quién le doy gracias? Al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, someteos unos a otros. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Sometiéndonos los unos a los otros. El pastor, el ministro, se tiene que someter a ustedes. Y ustedes se tienen que someter al pastor y al ministro. Entre ustedes se tienen que someter. Todos nos tenemos que someter los unos a los otros. Entonces, lo primero, para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que tener esta comunión entre nosotros.
Tenemos que enseñarnos entre nosotros, tenemos que amarnos, perdonarnos entre nosotros. Luego, tenemos que tener esta relación vertical con Dios, estar en adoración con Él. Tenemos que tener esa comunión con Él. Tercero, darle gracias al Señor por todo y siempre. Por todo y siempre. Y cuarto, nos dice aquí la palabra, sometiéndonos los unos a los otros. Entonces, ya para que resumamos y concluyamos, Pablo nos está diciendo, ya no vivan como insensatos, como necios, como tontos, para que lo entendamos más claramente, vivan como sabios. ¿Cómo vive una persona sabia? Una persona sabia, es decir, una persona del reino de los cielos, porque los sabios son los que hacen parte del reino de los cielos. De hecho, si nosotros vemos la palabra sabio, de alguna forma también significa dirigirse hacia el árbol de la vida. Eso lo podemos hablar la próxima semana. Pero Pablo nos está diciendo, no vivan como necios, vivan como sabios. ¿Qué significa sabio? Significa utilizar la vida y la libertad que tenemos para glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo vivimos como sabios? Aprovechando cada oportunidad que tenemos. ¿Cómo aprovechamos las oportunidades? ¿Cómo vemos el momento apropiado? Conociendo la voluntad de Dios. Porque si no conocemos la voluntad de Dios, se va a ir la oportunidad y no nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo. Es decir, no puedo tener solo el mapa, es decir, solo la Biblia, sino que tiene que ser el Espíritu Santo que me diga, bueno, aquí estás tú, tienes que caminar por esta parte. Bueno, entonces, siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? En la comunión con los hermanos, en mi comunión con Dios, dándole gracias a Dios por todo y siempre, y sometiéndonos los unos a los otros. Demasiado hermoso, ¿verdad? Esto es la palabra de hoy. Y en ese momento les invito a que llamemos el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que nos permita ser sabios, que nos permita aprovechar el tiempo, que nos permita conocer su voluntad, que nos permita ser llenos del Espíritu Santo, que nos permita tener comunión los unos con los otros, tener comunión con Él, darle gracias en todo, someternos los unos a los otros y de esta manera, finalmente, convertir nuestra vida y libertad en obras de arte para Él. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por esta sabiduría. Jesús,